Muchas gracias por invitarme. No había estado nunca bueno, en el Ateneo sí, pero no pues dando una charla o en una actividad igual más puramente cultural, que es yo creo que el sitio donde toca. Y hablábamos de estar preparados o no estar preparados, y nadie está preparado para lo que va a venir. Yo lo que voy a hablar un poco es de eso, de que lo que va a venir. Y mira que muchos hemos visto muchas cosas y últimamente, además, hemos visto cosas que no pasaban desde hacía, afortunadamente, que no pasaban desde hacía décadas, como la COVID o como la Dana, ¿no? Entonces, hemos visto cosas gordas, ¿no? Pero lo que viene también es muy gordo y depende de nosotros que ese futuro, es decir, el futuro que va a venir, depende de nosotros que podamos tener influencia en él. Es decir, al final el futuro nos puede venir como algo que nosotros no tenemos influencia ninguna, o podemos pensar que si conocemos un poco más lo que va a venir y vemos las opciones que hay, pues podemos decidir a través de entenderlo mejor, o podemos decidir desde el punto de vista de la regulación o desde el punto de vista de incluso participar en lo que está viniendo, ¿no? Y es presente, pero sobre todo es futuro. Y un poco voy a hablar de eso. En cualquier momento, no sé si está previsto, pero bueno, hay preguntas al final, pero si hay alguna cosa que no está clara, pues si alguien me levanta la mano y me pregunta, yo contesto, ¿vale? Bueno, pues en principio la inteligencia artificial, todo el mundo habla de ella y parece que es lo nuevo, y dentro de 10 años la gente hablará de otra cosa, ¿no? Y yo normalmente vengo a decir que no va a ser así. Es decir, la inteligencia artificial es algo que vamos a hablar cada día más, ahora y por el resto de este siglo. ¿Vale? No es una tecnología más. ¿Por qué no es una tecnología más? Porque estamos hablando de inteligencia. ¿Y por qué estamos hoy aquí? Pues porque, en cierto modo, el Homo sapiens es la especie más inteligente del planeta y ha conseguido dominar el planeta. En algunas cosas todavía estamos aprendiendo, y si no lo rompemos antes, ¿no? Esa es la cuestión. La cuestión es que la inteligencia nos ha permitido entender y dominar el mundo, y aquí estamos. Si nosotros vamos a crear una inteligencia artificial que va a tener capacidades humanas o incluso capacidades por encima de los humanos, pues la capacidad de entender el mundo y de controlarlo, pues es algo que tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Entonces, no es otra nueva tecnología. Yo diría que la inteligencia artificial va a ser la madre de todas las tecnologías de lo que queda de siglo. Fijaos, el año pasado, 3 de los premios Nobel que se dieron estaban relacionados con la inteligencia artificial. Es decir, se los dieron a personas, porque se los tiene que dar a personas, pero gran parte de los descubrimientos por los que se dieron esos premios eran descubrimientos que se habían hecho gracias a la inteligencia artificial. Fue una cosa muy extraordinaria, no creo que vuelva a pasar este año, pero bueno, es una tendencia que vamos a ir viendo cada día más, ¿no? Desde medicina hasta en otros ámbitos, por ejemplo, el estudio de una cosa que voy a hablar hoy, que es el estudio de cómo va a impactar el trabajo, el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues la pregunta que nos hacemos y que te levantas por la mañana y cambia la respuesta, es de ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? Y bueno, pues hace unos pocos años pues se hablaba mucho de datos, que se podía hacer buenos modelos predictivos sobre estimaciones de cualquier tipo, de cualquier ámbito. Por ejemplo, yo soy el director académico del grado de Ciencia de Datos de la Universidad Politécnica y, por ejemplo, allí les hemos enseñado durante unos cuantos años, y seguimos haciéndolo, pues cómo a partir de los datos ellos pueden crear modelos y predecir cosas. A veces predecir cosas como, por ejemplo, cómo van a ser los resultados de unas elecciones, o, por ejemplo, cómo va a ser la predicción meteorológica, que muchas cosas funcionaron mal, pero bueno, la predicción meteorológica no fue tan mal el día de la Dana, ¿no? No voy a hablar más. No, pues son problemas que la ciencia ha ido resolviendo, pues como puede ser, pues predecir, hay cosas que son más predecibles y cosas que son menos predecibles. Todos hemos estado viendo gente que utiliza asistentes personales, han cambiado mucho en los últimos 5 años, de hecho se siguen llamando igual, muchos de ellos, pero la tecnología que hay detrás tiene mucha más inteligencia artificial de la que solía tener, ¿no? Luego hemos visto cosas de cómo, por ejemplo, se hablaba hace 5 años y dice, no, pero una máquina nunca será creativa, nunca hará esto, nunca hará lo otro, no. Y ahora vas y le dices, oye, hazme no sé qué, una silla con la forma de un aguacate, y ahí tienes una silla creada con forma de aguacate, ¿no? Luego te saca perros con 5 piernas, pero bueno,
Lo que antes era un fallo garrafal hace 2 años, pues ahora las herramientas están mucho más pulidas que lo que era antes, ¿no? Y luego, pues bueno, pues todas esas cosas igual son más anecdóticas de la vida diaria, pero a nadie se le escapa que todas estas herramientas pues, se han utilizado en muchos ámbitos. El ámbito, por ejemplo, que más impacta por los beneficios, sí funciona bien, es el ámbito médico, pero hay muchísimos otros ámbitos, ¿no? Desde educación hasta cualquier otro ámbito que se nos ocurra, ¿no? Y luego pues hay muchos debates abiertos, hay muchas promesas. Yo me acuerdo hace 15 años que se hablaba de que los coches sin conductor era inminente, ¿no? Pues no es inminente, no ha sido tan inminente porque seguimos aquí 15 años y los coches sin conductor, pues en muchos sitios no los hay, ¿no? Por ejemplo, el verano pasado yo subí unos cuantos Waymos en San Francisco. Están bastante automatizados, no tienen conductor. De los taxis más relajantes que he tenido en mi vida, he cogido taxis en Valencia o en Madrid, que son mucho más estresantes, el riesgo es mucho mayor que los taxis. Pero luego lo que te das cuenta es que hay como un ejército de humanos en remoto, porque los taxis se quedan atascados, se les pone una línea amarilla enfrente, ya no sabe el taxi lo que hacer, porque no puede pasar la línea amarilla, porque son las normas, entonces alguien se tiene que conectar, coger el mando remotamente y desatascar el taxi, ¿no? Pero igual fueron un poco optimistas, pero no es algo que no vamos a ver. Yo creo que sí que es algo que estamos viendo y, por ejemplo, en China también se está moviendo mucho, ¿no? Por ejemplo, el otro día, en un proyecto de la Universidad Politécnica, pues había un dron taxi en Benidorm, ¿no? Y están pruebas, ya veremos a dónde acaba aquello, pero tenemos que innovar, probar y al final acabará llegando, ¿no? Pero bueno, lo que sí que vemos muchas veces es que hay cosas que nos esperábamos que iban a tardar más y llegan muy rápido, con cualquier otro ámbito de la tecnología, y cosas que parecía que eran inminentes y tardan mucho más en llegar, ¿no? Eso siempre ha pasado porque nuestras expectativas de alguna manera no son perfectas. Y eso nos vamos adaptando a lo que va viniendo. Si vemos un poco más en perspectiva, a veces es mejor tirarse atrás un poco, y esas son cosas que se hablaban en los años 50, 60, ¿no? Una de las cosas que se hablaba es que no todas las capacidades humanas se van a llegar a conseguir al mismo tiempo, incluso va a haber capacidades del mismo modo que tenemos ordenadores desde hace mucho tiempo que juegan mucho mejor que nosotros al ajedrez, pues va a haber capacidades mucho mejor que las humanas y en otras cosas pues va a costar más tiempo, ¿no? Pero hay como un consenso, y eso podemos llevarlo a las preguntas, y puede ser que alguno de vosotros no coincidáis con este pronóstico, pero el pronóstico científico es que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo de que se pueda construir máquinas que superen a los seres humanos en todas las capacidades cognitivas. No vamos a hablar de conciencias y cosas por el estilo, porque esas son cosas un poco que van más allá de la ciencia, en cierto modo. No todo el mundo coincide en ello. Pero una de las cosas que se hablaba es, y lo que estamos viendo en los últimos años, es un tema de aceleración. Esa aceleración es cuando tú haces sistemas que empiezan a ser más inteligentes, tú puedes utilizar esas nuevas capacidades para hacer nuevos sistemas. Hay un proceso de aceleración. Ese proceso de aceleración, si vemos un poco históricamente la tecnología, pues en los últimos 100 años se han descubierto muchísimas más cosas que igual en los 1000 años anteriores, ¿no? Y eso es un hecho cuando tú ves las escalas en las que puedes entender el progreso, son escalas logarítmicas, porque al final el progreso, en cierto modo, es exponencial. De nuevo vuelvo a decir que no siempre es así, porque, por ejemplo, en los años 40 se pensaba que todo el mundo iba a tener su avión, iba a ir a velocidades supersónicas, en los años 50, 60, de aquí con su avión, desde aquí a Nueva York, y eso no ha pasado. De hecho, en algunos casos iba hacia atrás, ¿no? Porque hace unos años existía el Concorde, podías ir desde París hasta Nueva York, y ahora no existe el Concorde, tienes que esperar tus 7 o 8 horas, dependiendo del avión que tengas. Bueno, pues una manera de ver esto es no solo pensar en que las capacidades artificiales están creciendo, sino cómo van a modificarse las capacidades humanas. Y esas capacidades humanas se pueden modificar porque nos adaptamos y hay ciertas cosas que dejamos de hacer, y eso pasa desde que empieza la tecnología, construimos herramientas para dejar de hacer cosas o hacerlas de otra manera, ¿vale? Hacerlas de una manera más eficiente, ¿no? De hecho, si nos miramos hoy en día, nos comparamos con un poco, pues, con el Homo sapiens primitivo,
pues la mayoría de las cosas dirá, este sabe sobrevivir en ciertos entornos que yo no sé sobrevivir, pero no tiene ni idea del mundo actual, ¿no? Entonces, hay ciertas capacidades que nosotros tenemos que ellos no tenían, adquiridas, que van a ir cambiando, y van a ir cambiando muy rápido en este siglo, ¿no? Pero también, igual que hay algunas cosas que igual retrocedemos, hay ciertas cosas en las que vamos a ir avanzando igual de manera autónoma y avanzando sobre todo de manera extendida. Voy a hablar bastante de eso. Realmente no hay que ver, en cierto modo, la inteligencia artificial como algo que nosotros delegamos y nosotros cada vez hacemos menos cosas, sino cómo nos puede empoderar. Un poco la idea de cómo podemos ver el futuro de una manera que realmente seamos partícipes y no simplemente ver cómo la inteligencia artificial está haciendo un montón de cosas automáticas y nosotros nos quedamos al margen, ¿no? No es fácil, no es fácil ver la solución, pero sí, al final también hay que tener una actitud positiva y participativa, porque si no, al final te conviertes en un sujeto pasivo de la tecnología y empiezas a sufrir la tecnología en vez de disfrutarla hasta el punto de que se pueda disfrutar, ¿no? Bueno, pues hay un concepto en filosofía de la mente que se llama lo que se llama la cognición extendida, ¿vale? Y esto no es algo nuevo, no es algo de inteligencia artificial. El concepto es de los años, finales de los años 90, pero cuando tú tienes papel y boli, o en el caso de Platón, cuando en uno de los diálogos, el diálogo de Fedro, le dice: acabo de descubrir un invento que nos va a destruir la memoria, se llama la escritura. Entonces, si tú escribes, ya dejas de recordar, porque ya no tienes que recordar. Escribes y entonces ya sabes que lo tienes ahí, y entonces tú recuerdas que sabes que aquello que te interesa lo tienes escrito en ese papel, ¿vale? Entonces, es el primer debate, de hecho, ¿quién iba a ser si no? El primer debate, el primer diálogo entre decir, ¿y qué ventajas y qué inconvenientes tiene eso, ¿no? Pues de lo que vamos a hablar hoy, de lo que estamos hablando hoy, no es muy diferente, en cierto modo. Hay ciertas cosas que ganamos y ciertas cosas que perdemos. Hay cierta autonomía que perdemos con la tecnología, pero hay cierta autonomía que ganamos. Lo que podemos hacer con un papel y boli pues, nos permite, nos empodera de una manera que no tendríamos si no tuviéramos ese papel y ese boli, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco qué tipos de inteligencia artificial tenemos desde el punto de vista de esa visión de la mente extendida. Es decir, que yo lo que soy capaz de hacer con una herramienta como, si yo me pongo a escribir, no pienso que lo que he escrito no es parte de mí, sino que es algo que yo he hecho con mi mente extendida. No solo mi mente está aquí, sino mi mente es yo y el papel y el boli que estoy utilizando. Y hoy en día, pues con los móviles, con los ordenadores, pues cuando estamos escribiendo, pues no estamos pensando que realmente la herramienta está haciéndolo por nosotros, ¿no? Entonces, cuando llega la inteligencia artificial y esos sistemas tienen capacidades cognitivas, empiezan las dudas de realmente qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que está haciendo la máquina, sobre todo si estás haciendo algo de una manera interactiva. Bueno, pues no sé si esto se me ha soltado ahora. Vale, la visión tradicional que teníamos de la inteligencia artificial era más bien una visión del robot autónomo, que le decías, limpia el suelo, apretabas un botón y te limpiaba el suelo, ¿no? Una visión muy separada de lo que eres tú y de lo que es la máquina. La máquina está haciendo sus cosas, entonces ahí no hay ningún empoderamiento. Realmente yo no estoy limpiando, pero bueno, realmente yo no quiero limpiar, yo quiero que la máquina limpie por mí, ahí no necesito ningún empoderamiento, ¿no? Entonces ese es un contexto completamente separado, autónomo, ¿vale? En el que no tengo ninguna necesidad de integrarme con esa herramienta, ¿no? Y ahí hay un montón de aplicaciones, se habla mucho de inteligencia artificial, pero el día que la inteligencia artificial pues, nos limpie el baño, pues entonces igual vemos todos mejor la llegada de la inteligencia artificial que si realmente acaba influyendo el trabajo de artistas, o el trabajo de escritores, o el trabajo de periodistas, o el trabajo de otra gente, profesores, investigadores, ¿no? En los últimos años casi todas las actividades más intelectuales, en cierto modo, ¿no? Hay otra manera de ver esto, hay otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia no autónoma, extendida, pero más como servicio. Y hace unos años que todo el mundo, pues yo quiero traducir esto de un idioma a otro, ¿no? Y más o menos que una traducción más o menos para enterarme de lo que dice, pues se lo pongo a un Google Translate, esto estoy hablando de hace 10 años ya, y te da una traducción, ¿no? Tampoco es que estés integrado con esa herramienta, simplemente tú le das una entrada y te da una salida, la usas y ya está, ¿vale? Tampoco
Tampoco dicen, me permite hacer cosas que yo no haría, pero no veo una integración, no veo un empoderamiento, ¿no? La tercera visión es esta visión de la cognición extendida, ¿vale? Yo el ejemplo que suelo utilizar es que yo, por ejemplo, me oriento fatal, ¿vale? Y cuando llego a una ciudad, incluso en Valencia mismo, pues yo en cualquier calle por ahí, que igual he visitado 100 veces, me pierdo. Y eso no sé si me tira a la izquierda, a la derecha, ¿no? Y yo voy ahora con Google Maps o cualquier otra aplicación y soy feliz, ¿vale? Claro, un día me falla y pues estoy perdidísimo, pero no suele fallar. Y como no suele fallar, pues para mí me empodera, me permite hacer cosas que yo no haría. Yo ahora, por ejemplo, viajo mucho y voy a una ciudad y yo me despreocupo. Antes me preparaba todo, me miraba, me sacaba mapas, no sé qué. Ahora yo voy allí, salgo del hotel y... ¿Quién está en contra de eso? Bueno, pues yo qué sé, pues hay gente que se va a la montaña y dice, yo me voy sin aplicación, estupendo, porque quieres hacerlo. Pero en realidad, para la vida diaria, pues todo el mundo quiere un poco esa integración. Entonces es un empoderamiento porque al final te integras con la herramienta y tú realmente, ¿quién está yendo del punto A al punto B? Estás yendo tú, no está yendo la máquina, no te está llevando el taxi. Tú estás caminando y tú estás viendo por dónde vas y de vez en cuando miras por dónde te tal. Es decir, es esa visión de la mente extendida, es la misma visión del papel y el boli, ¿vale? Bueno, lo que sería ideal, pero no siempre va a ser posible, es que nosotros pudiéramos internalizar eso. Es decir, que yo, por ejemplo, después de utilizar Google Maps durante muchos años, ya me supiera todas las calles de la ciudad. Eso les pasaba a los taxistas antes. A los taxistas también, vamos, no se saben las calles, pues hace años no tenían otra opción, pero ahora no se las saben, ¿no? Y poder interiorizar todo ese conocimiento y prescindir de la máquina. Bueno, eso es idealista, eso estaría muy bien, pero al final tenemos una capacidad limitada, las cosas que necesitamos, que tenemos que saber, pues son muchas, y del mismo modo que nosotros nos apuntábamos cosas en papel, pues ahora dependemos de un montón de herramientas, del mismo modo que, como ahora luego veremos, pues hemos utilizado calculadoras durante mucho tiempo y no pasa nada, ¿vale? Y eso, en cierto modo, pero hay cosas, por ejemplo, que una máquina puede descubrir y que luego nosotros podemos entender, es decir, que la máquina aprende a pescar y luego me enseña a pescar, ¿vale? Eso estaría también bien, sobre todo en un futuro en el que vamos, en el que gran parte de la ciencia, he comentado el caso de los premios Nobel, ¿no? En un momento en que la ciencia descubre cosas utilizando inteligencia artificial, pero nosotros queremos entenderla. Si la inteligencia artificial dice que mañana va a pasar esto, pero no nos puede explicar por qué, pues entonces nosotros no lo interiorizamos y nos vemos un poco limitados de ese conocimiento igual extendido, ese conocimiento ayudado por la inteligencia artificial. Aquí hay un ejemplo de un sistema hace unos años que generaba nuevos tipos de letra. Te explicaba cómo podías generar nuevos tipos de letra a partir de ciertas representaciones, ciertas variables latentes. Entonces, a partir de ahí jugabas con ciertas manivelas y tú generabas. Entonces, tú realmente veías, te sentías partícipe de la creación de esa nueva fuente, ¿vale? Entonces, el momento de que tú te sientes partícipe de esa creación, pues ya no deja, y entiendes un poco cómo se está creando, ya no lo ves algo como que aprietas un botón y sale, sino que realmente sabes cómo está funcionando, ¿no? Hay cierta diferencia entre los otros usos y este uso, ¿no? ¿Cuál es la pega? Que este uso requiere mucho más esfuerzo y no siempre es posible. Ciertas cosas que hacen las máquinas que... pero, por ejemplo, hay ciertas mejoras. El nivel, por ejemplo, de Go o de ajedrez, desde que las máquinas empezaron o ganaron los mejores campeones del mundo, el nivel de ajedrez humano, que evidentemente los cachean para que no lleven nada, porque si no se conectan con máquinas, ¿no? Los cachean antes de las partidas, ¿no? Pues el nivel ha subido, no ha bajado. ¿Por qué? Porque han aprendido jugadas de las máquinas, se preparan con ordenadores los días de antes y luego cuando llegan entonces ellos han interiorizado ese juego. Eso es donde deberíamos ir en algunas áreas donde se pueda. Y, por ejemplo, no son capaces de ganar a los mejores ordenadores, pero, por ejemplo, los jugadores de ajedrez de hoy en día son mejores, en cierto modo, saben estrategias que ciertos que han aprendido de jugar con ordenadores, ¿no? Bueno, pues un poco quería comentar este espectro, porque la visión que tenemos muchas veces de un robot que es una cosa que le dices haz esto y luego vuelve con la cosa hecha, o son, digamos, un poco extremos de lo que hoy en día estamos utilizando, que más o menos estamos en la situación intermedia, ¿no? Que estamos en la situación intermedia, que es más o menos por aquí. Aquí estamos viendo un montón de cosas
Todavía no había nombrado ChatGPT, pero ya lo he nombrado, ¿no? Y un montón de herramientas que estamos viendo en esta área, ¿no? Bueno, pues, ¿cuáles son las ventajas? Incluso cuando estamos en el ámbito del aumento cognitivo, me empodera, pues la capacidad es decir, que me va a dar soluciones a por ejemplo, problemas de declive cognitivo. Y eso es algo que nos interesa mucho, que está muy verde, pero si nosotros somos capaces, hay muchas pruebas, mucho estudio, por ejemplo, con gente con demencia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en el móvil para que le recuerde esto, para que le recuerde el otro, para que siga interiorizando cosas, que no se quede donde está y no solo sea olvidar, sino que sea también aprender cosas nuevas? Hay mucha exploración por ahí, no es que sea una maravilla, pero hay posibilidades por ahí. Y luego también hay posibilidad, hay muchos estudios, sobre todo recientes, de un potencial igualador. ¿Vale? Y dice, bueno, pues a nadie se le escapa que hay gente más lista y gente menos lista, para ciertas cosas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Se han hecho estudios, por ejemplo, en el trabajo de productividad. Y por ejemplo, se ha dado a trabajadores más o menos en grandes empresas, más o menos haciendo el mismo tipo de tareas. A unos se les ha dado a todos acceso, por ejemplo, a ChatGPT o a otro tipo de herramientas más especializadas de inteligencia artificial. Lo que se ha visto es que la gente que tenía mayor productividad ha crecido menos en productividad que la que tenía menos productividad. ¿Vale? Todavía hay cierto debate de si eso es así, si ha sido... habrá que replicar muchos estudios, habrá que hacerlos con otras herramientas, en otros ámbitos, pero la realidad es que, en cierto modo, pues iguala. Puede permitir igualar. También puede ser que haya gente que tenga más facilidad a utilizar este tipo de herramientas y, por ejemplo, tenga más recursos económicos para utilizarlas mejores y, de nuevo, volvamos a incrementar la desigualdad. Estoy hablando de desigualdad no económica, sino de desigualdad cognitiva. ¿Vale? Los listos se hacen más listos porque utilizan más inteligencia artificial y los menos listos utilizan menos inteligencia artificial y todavía la diferencia se hace mayor, ¿no? Pero la posibilidad existe ahí, si la podemos usar bien, la posibilidad de igualar, es decir, que haya gente que dice, es que yo esto no lo entiendo, pero igual, o esto no sé, o esto no me sale, o esto no sé cuántos, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Yo creo que es donde tiene, o esto me olvido de todo esto. Ahí hay mucho que hacer y hay muchas oportunidades, también hay muchos riesgos, ¿vale? Riesgos, atrofia cognitiva, evidentemente, pero esto viene de Platón. Es decir, si al final yo lo hago todo con máquinas, lo hago todo con herramientas, pues yo tengo un amigo que abre las botellas con una cuchara. Y te quedas fascinado, ¿no? Y dices, pues es que bien, ¿no? ¿Y cómo la...? No, yo tengo de tal. Y el día que no tengo el abrir botellas, pues ahí estoy, que no me puedo beber la botella. Pero ¿qué pasa? ¿El abrebotellas es algo malo, que ha inventado malo la humanidad y entonces nos atrofia porque ya no sabemos abrir las botellas en plan, ¿no?, salvaje? Pues no. Al final todo depende de la situación y todo depende de si estamos en una situación por ejemplo, digamos, adulta, o realmente llevamos esto pues, a chavales de 10 años o a niños de 10 años, ¿no? Y que realmente empecemos ya a meterles todas las herramientas y los atrofiemos desde que tienen 10 años. Ahí yo creo que es donde está el debate, no tanto el debate en la gente adulta que puede decir, pues yo al final, si esto lo hace la herramienta, pues el día que falle ya me quejaré, ¿no? Pues el día que no tenga internet, pues ya me quejaré, ¿no? Pero no voy a vivir sin internet, ¿no? Pero no es falso que genera una atrofia, ¿vale? Luego hay una cierta interferencia en todo el tema de privacidad, evidentemente, con esas herramientas, pero no es muy nuevo comparado con todo el tema de redes sociales. Pues, por ejemplo, hay casos de asistentes que te recomiendan que no te instales otro asistente y no saben, ni siquiera ellos saben muy bien por qué te recomiendan eso, ¿no? Interfieren un poco y la capacidad de manipulación de esas herramientas va a ser mayor desde el punto de vista incluso cognitivo, de cómo vas a acabar pensando, cómo vas a acabar hablando, cuando al final nuestra interacción, y sobre todo la interacción de las generaciones más jóvenes, sea 90% con bots y 10% con otros humanos. El lenguaje incluso va a evolucionar de maneras diferentes a las que ha estado evolucionando en los últimos años o en los últimos siglos, ¿no? Y luego una cosa que voy a tratar bastante, porque me toca muy de cerca, es el tema de la evaluación, el tema de la educación. Es decir, cómo vamos a cambiar la educación para todo esto y cómo puede afectar, pues, por ejemplo, la pregunta del millón es cómo vamos a evaluar a los estudiantes cuando en la vida real utilizan todas esas herramientas y luego lo vamos a meter en una aula y dice lápiz y papel, como, ya no digo como en el siglo XX,
Ya es como antes del siglo XX. En el siglo XX ya había ordenadores, ¿no? Por ejemplo, en informática las prácticas de programación las evaluamos en un laboratorio con un ordenador sin acceso a Internet, pero ya eso no tiene sentido hoy en ddía, porque ellos programan con ChatGPT. Entonces, claro, les dejas, pero no les puedes dejar acceso a ChatGPT, les dejas acceso a unos puertos, cada mes sale una cosa nueva y tenemos que ver qué permiso dejamos en el laboratorio para hacer exámenes. Bueno, pues todo esto nos lleva un poco a la cuestión esta de si realmente se va, ya no solo, yo creo que la pregunta no es qué se va a automatizar, ni si las máquinas van a ser más capaces que los seres humanos, yo creo que ni nada que lo impida. La cuestión es qué va a venir antes, qué va a venir después, ¿vale? Y en este periodo interino, digamos, que puede durar 10 años, 50, eso no lo sabemos, si vamos a ser capaces de transitar ese cambio. Es un cambio que va a ser incluso más radical que la revolución industrial. La revolución industrial se llevó mucha gente por delante, literalmente. O sea, que se llevó pues, muchas cosas por delante. También dice, pero todo el mundo dice que, bueno, pero si no tuviéramos la revolución industrial no tendríamos lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, igual lo podemos hacer mejor esta vez, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un libro de Steven Pinker, que hay gente que lo define como pensador, como si los demás no pensáramos, ¿no? Bueno, pues es un gran pensador, tiene este gran libro de hace 30 años, el instinto del lenguaje. Y bueno, viene lo que decir, bueno, eso tenía que haberlo traducido, pero bueno, por coger la cita, simplemente decía que los analistas, los ingenieros petroquímicos, los miembros, por ejemplo, de decisiones jurídicas son los que están en peligro, ¿no? Mientras que los jardineros, los recepcionistas y los cocineros, esos van a tener sus trabajos seguros por décadas, ¿no? Bueno, pues 20 años después, un estudio de Oxford, que tuvo bastante impacto, calculó la probabilidad. Claro, aquí es cuando ya había llegado, en estos 20 años, llegó todo el boom del aprendizaje automático, no sé si habéis hablado de deep learning, pues bueno, aprendizaje profundo y demás, ¿no? Entonces ya había un montón de herramientas que, por ejemplo, eran capaces de reconocer imágenes muy bien, reconocer caras, cosas que habían fallado en la inteligencia artificial durante décadas, pues empezaron a solucionar en esta época. Entonces, bueno, si tú puedes, por ejemplo, reconocer imágenes muy bien, la robótica parecía que iba a funcionar bastante bien, pues la predicción cambió totalmente. Justamente lo contrario. Fijaos que los analistas financieros, los ingenieros químicos y los jueces, las probabilidades de automatización eran bajas, en cambio las de los jardineros, los de los recepcionistas y los cocineros eran altas. Si ahora preguntas por la calle o preguntas a un experto, si es que hay expertos en esto, porque cada día, si ves un poco la historia y dices, bueno, para equivocarte mejor le pregunta a alguien de la calle, ¿no? Te van a decir justamente lo contrario, van a volver a lo que se decía en 1995. Es decir, que lo que se llaman los trabajos de cuello blanco, los trabajos más intelectuales, son los que realmente están en riesgo, y es lo que estamos viendo. Y los trabajos, digamos, de cuello azul, que son más físicos, son los que menos están en peligro. Yo diría que es más complejo que todo eso, y cuando hablamos en peligro, el concepto de peligro es muy subjetivo, porque no estamos hablando de reemplazos, no tienes una persona ahí y dices, ahora pongo un robot. Y eso es una idealización, nunca ha pasado así, nunca ha sido así. Dice, por ejemplo, hace 200 años o 100 y pico años, teníamos la gente, los serenos o los que iban por las calles y encendían las luces, iban con el palo iban encendiendo unas horas y luego la apagaban. Eso ya no existe. ¿Lo hemos automatizado? No. Sí, claro, ahora apretas un botón o hay un sistema automático que te enciende las luces de toda la ciudad y te las apaga a la hora que toca, con sus sensores, con su no sé qué. Pero tú intentas hacer un robot que haga el trabajo que hacía ese señor. No lo consigues. Hoy en día no hay un robot que sea capaz de ponerlo en el siglo XIX, que pasee por Valencia y que sea capaz de encender las luces y apagarlas. No existe ese robot. Hemos conseguido automatizar el proceso, pero no tenemos un robot que hace exactamente lo que hacía el humano, ¿vale? Y esa es la confusión que nos lleva muchas veces a no entender el concepto de automatización, ¿vale? La automatización no es reemplazar
un humano por un robot que hace lo mismo y de la misma manera. Entonces, hay unos ciertos niveles de automatización que pasas desde la sustitución, que eso pasa muy pocas veces, a la aumentación, es decir, realmente yo hago más cosas, aumenta mi productividad porque utilizo estas herramientas, a una modificación del proceso. Fijaos, entre encender las luces con lo que se usaba en su momento, a cómo van las luces hoy en día, pues la modificación y luego una redefinición completa, es decir, es que esa tarea ya no tiene sentido. Imprimir, por ejemplo, o por ejemplo lo que era un delineante, no tiene sentido hoy en día. Es que no es que se haya transformado, es que esa tarea ha desaparecido completamente, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, lo que está pasando. Y eso nos ayuda un poco a entender realmente el tema este que está en peligro, que no está en peligro, ¿no? Bueno, pues con esta visión hay muchas narrativas que son incorrectas, yo creo, ¿no? Pues, por ejemplo, la narrativa de sustitución, ¿no? Y la idea muchas veces de que la profesión nos identifica, ¿no? ¿Tú qué eres? Yo soy profesor. No, yo soy una persona y a mí me gustan unas cosas y tengo mi familia y el resto es coyuntural. Y yo creo que así tenemos que vernos todos. No, este es un gran médico, este es un no sé qué, este no sé cuánto. No. Al final la profesión nos va a dejar de identificar, pero si tú estás muy identificado con tu profesión, el día que tú no trabajes o el día que te jubiles, ¿qué eras o sigues siendo, ¿no? Creo que eso hay que replantearlo, en primer lugar, ¿no? Además, de hecho, la gente joven ya les dices que no van a trabajar de lo mismo el resto de su vida. Si trabajan el resto de su vida ya veremos, eso también está por ver, pero que van a trabajar de lo mismo, con la movilidad como es hoy en día, y van a trabajar 10 años en la misma empresa, vamos. Hay gente que también es muy optimista y dice, no, se destruyen los trabajos pero se crean otros, ¿no? Bueno, habrá que verlo, porque lo que está pasando ahora no es lo mismo que ha pasado en los últimos... Vamos, yo vengo de informática, nuestro objetivo es automatizar cosas, pero lo que viene ahora es diferente, es otra dimensión, ¿no? Pero justo el otro extremo tampoco es bueno. Es decir, los luditas, no, la automatización, rompamos las máquinas, porque es total. Si no fuera por las máquinas, vamos, el nivel de vida que llevamos, mejor o peor, pues no sería mantenible. De hecho, yo creo que hay una oportunidad, sobre todo en España, que es uno de los países más envejecidos del mundo, en que realmente, si lo pensamos bien, como no realmente avance el tema de inteligencia artificial, el tema de la robótica, ya veremos quién va a cuidar de las generaciones en 20 años. Eso hay que mirarlo, eso hay que mirar la pirámide poblacional. Y luego dice, no, es que la inmigración, ¿no? O tienes una cosa o la otra, o las dos cosas, porque no va a haber suficiente gente para cuidar, y además no va a ser no suficiente gente, sino suficientes recursos para eso, ¿no? Y luego esa visión dice, bueno, que yo no hago robots, yo no hago no sé qué, que los hagan en otro sitio, pero aquí se creará valor. Bueno, hasta cierto punto. Puedes crear valor solo usándola, pero no creándola. Entonces, si al final no creamos la inteligencia artificial aquí, es decir, no, es que la inteligencia artificial es mala, nos quita los trabajos, empiezas a poner barricadas y al final es mucho peor. ¿Cómo defenderse de una manera inteligente? Es lo que realmente, pues eso, hay que darle vueltas, no es sencillo, ¿no? Y luego hay cosas que se han mantenido en los últimos, yo diría que desde la revolución industrial, que es la división del trabajo. Eso se está rompiendo. ¿Vale? De hecho, la gente joven, pues una semana trabaja de una cosa, al cabo de no sé qué trabaja de otra, esa idea de que, lo que comentaba antes, trabajas en una profesión, eso está bailando mucho porque cada vez que tú haces algo y ese algo se sistematiza, cuando tú entras en una zona de confort en tu trabajo, vienen los automatizadores y lo automatizan. Es decir, cuando algo es fácil, ¿vale? O es muy repetitivo, o está muy bien definido, muy claro, es cuando viene y dice, vamos a hacer una aplicación para ello. Justamente lo que es borroso, difícil, complicado, es lo que se mantiene, ¿vale? Justamente las cosas que no nos gustan hacer. Entonces los trabajos al final van a ir cambiando mucho más rápido de lo que haces ahora, lo que harás dentro de 5 años, porque todo lo que más o menos se establece se cambia, se automatiza. Y en el momento que tú tengas datos de cosas que se han ido haciendo en los últimos 10 años, eso se va a meter en una máquina y la máquina va a aprender a hacerlo, ¿vale? Entonces, los trabajos van a ser más ásperos, en cierto modo, ¿vale? Bueno, pues la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué les decimos a los chavales? ¿No? Yo tengo 2 hijos y ¿qué les digo?
que lo que va a venir, ¿no? Bueno, pues depende. Depende de primaria, depende de secundaria, depende de la universidad, formación profesional. Las respuestas son diferentes. Lo que sí que va a cambiar, y yo creo que este sitio es un sitio idóneo para comentar esto, es decir, la educación, cuando viene la educación desde el punto de vista de la ilustración, el objetivo no era educar a la gente para el trabajo. El objetivo era educar a la gente para que entendiera el mundo. ¿Vale? Puedes entender el concepto de entender el mundo o de tener cultura de mil maneras. Cada uno tendrá su opinión qué significa eso. Pero la idea que había en el siglo XIX de enseñar para que la gente supiera leer, supiera ilustrarse, ¿no? Es muy diferente de la que tenemos ahora. La que tenemos ahora, primaria todavía aguanta, pero secundaria ya está pensando en cómo van a trabajar, que no sé cuántos, prepararlos para la universidad, prepararlos para la formación profesional, que no sé cuántos, que no sé... Pues eso es igual lo que hay que plantear. Lo que hay que plantear es que igual las nuevas generaciones hay que plantearlas para que entiendan el mundo y no tanto para trabajar, porque no sabemos ni de lo que van a trabajar o incluso en 20 años si van a trabajar. Entonces, eso es lo que hay que replantear. ¿Vale? Y eso no quiere decir que la educación no sirva, no, porque la educación justamente sirve para entender el mundo, y el mundo que viene es mucho más complejo que hemos vivido nosotros, con lo cual lo que va a hacer falta es más educación, pero una educación más general. Y tenemos este debate histórico en España, yo no sé, dice filosofía, más filosofía, menos... A ver, hay que enseñar a pensar, porque enseñar a pensar es lo que te permite, de alguna manera, entender cómo está cambiando el mundo. Yo pondría unas cosas, otro pondría otras cosas, pero ya no tanto por qué van a necesitar en el trabajo. Por ejemplo, una visión algorítmica del mundo te ayuda a entender qué es lo que está pasando en la inteligencia artificial, pues hay ciertas cosas. Dice, por ejemplo, todos en los institutos tienes tu asignatura de informática, que a veces es lo que es, ¿no? Pero en cierto modo tener un poco de cultura de cómo funciona la inteligencia artificial es bueno para entender el mundo. No tanto porque van a trabajar de informáticos, porque igual dentro de 20, 30 años no hay trabajos de informáticos, ¿vale? Bueno, pues... eso nos cambia mucho la visión, entonces la visión también de lo que es el analfabeto del siglo XXI. Evidentemente que no sabe ni leer ni escribir, ya está claro, pero ¿qué otras cosas tenemos que cambiar en la educación? Yo creo que en primaria no va a cambiar mucho, pero en secundaria sí que va a cambiar, y en educación superior, pues no lo sé. Pero los cambios son muy radicales, yo los veo, yo veo a mis alumnos, yo lo que les contaba hace 3 o 4 años en las jornadas de bienvenida en ciencia de datos, decías, os vais a comer el mundo, y ahora no lo tengo tan claro, ¿vale? Bueno, pues en esta situación lo único que tenemos más o menos claro, por ejemplo, yo hace unos años que llevo colaborando con la OCDE en un proyecto que se llama justamente Inteligencia Artificial y el futuro de las destrezas o futuro de las capacidades. Su objetivo es ver qué capacidades tenemos que cambiar en la educación, son los que hacen el PISA y demás, si os sonará el tipo de evaluación de los países de la OCDE, que se comparan los niveles de educación entre unos países y otros. Esa es la parte de educación de la OCDE, que se pregunta qué nuevas destrezas, qué destrezas quitar y qué destrezas añadir en educación. Y fijaos que ese es un debate muy complejo, porque hay muchas visiones, ¿no? Lo único que hemos llegado en 5 años es que necesitamos más espíritu crítico, más razonamiento crítico y más metacognición. ¿Por qué? Porque lo único que hemos llegado a la conclusión es que el futuro va a ser más de supervisar a las máquinas que de hacer. Fijaos que el cambio que ha habido en los últimos años ha sido, en vez de tanto memorizar, que hagan más, que los estudiantes hagan, que creen mucho más todo. Yo, por ejemplo, en la universidad todo ha cambiado a metodologías de aprendizaje basadas en proyectos, basadas en hacer, no tanto en memorizar, no tanto en examen escrito, ¿vale? ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que viene ahora es, deja que la máquina haga, pero ahora tienes que supervisar, tienes que entender lo que ha hecho mal, tienes que ver qué es lo que ha hecho mal. ¿Vale? Y eso requiere mucho razonamiento crítico, y eso es difícil de enseñar. Entonces, ahí vamos a tener que volver a primaria, secundaria, y decir, ¿cómo podemos potenciar eso? Y si hay algún maestro aquí, me va a decir, bueno, es que eso es de lo más complicado que hay. Y ahora con todo lo que tenemos, con todo lo que se despistan, es muy complicado, ¿no? Bueno, pero la indicación, el camino más o menos está por ahí, ¿no? Que igual otras cosas van a ser menos relevantes, pero eso sí que va a ser relevante, ¿no? ¿Cómo hacerlo bien? No tengo ni idea. Eso ya. Bueno, pero esta situación de la tecnología contra la educación
no nos va a ayudar nada. Si nosotros cogemos esa sensación, las barricadas, que viene la inteligencia artificial, vamos a no sé qué. Pero eso no quiere decir que todos los chavales con tablets, justamente el debate está ahora en la mesa, ¿no? Pues igual en la educación, que haya tantas tablets, sobre todo en primaria, no tiene sentido. Igual no tiene sentido. Hay que ir aprendiendo y hay que aprender en el contexto en el que estamos, ¿no? En el contexto de que prácticamente no hay un chico o una chica de 14 años que no tenga un móvil, que tenga eso, y luego llegas ahí al instituto y están como un poco, ¿no? Como si tienen el mono durante todo el día, ¿no? Porque no tienen acceso. Es que esa es la realidad, y hablas con los maestros y, y es un poco espeluznante, ¿no? Esa situación, pues eso es lo que hay, ¿no? Pero hay cosas que hemos visto ya. Por ejemplo, yo todavía me sigo sorprendiendo, y claro, hay muchas razones para ello, ¿no? No soy tampoco tan... Pero esta lista de calculadoras permitidas en los exámenes, ¿no? Esto es bastante curioso, ¿no? Hoy en día, pues imaginaros si esto es un problema y puedes poner una lista, imagínate que nosotros pusiéramos una lista, modelos de lenguaje, como ChatGPT, que puedes utilizar para ciertas cosas y que no puedes utilizar, ¿no? Sería imposible hacer esa lista, ¿no? Bueno, pues esto es del siglo XX, esta limitación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues volvemos atrás. ¿Esto qué es? MIT. Si os suena de MIT, bueno, pues el MIT, esto es un examen de aprendizaje automático, ¿vale? Y fijaos cómo es el examen. Un hangar, lápiz y papel, ¿vale? Como hacían los exámenes en China hace 2000 años. No ha cambiado el tipo de examen. ¿Por qué? Porque no saben. Primero porque, aunque sea el MIT, tengan muchos más recursos que nosotros, es un problema de escala. Tú puedes coger uno por uno todos esos alumnos y empezar a preguntarles, oye, ¿cómo haces esto con la herramienta? Mira, qué bien haces este GPT, lo copias, luego lo verificas, sí, lo verifico, porque si no sale mal. Bueno, tú lo haces bien, tú en el trabajo lo vas a hacer bien. O en la vida diaria, ¿no? Pero eso cuesta mucho tiempo. Y no tenemos ese tiempo. Fijaos la cantidad de gente que hay. ¿Cuánta gente tendrías, cuántas horas para poder? En un examen, en 2 horas, pues... Al final hacemos cosas mal porque no vemos otra opción, porque no hay los recursos. Pero yo creo que eso no es el futuro, y aunque venga del MIT, ¿no? Bueno, pues no solo los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial para todo, y ya digo, estudiantes digo de todas las edades. Y yo, por ejemplo, que imparto en una escuela de informática, os podéis imaginar, ¿no? Pues si en otros sitios lo veis, en informática tú aprendes de ellos, de cómo utilizan las herramientas en segundo, en tercero. De hecho, algunos me dicen en cuarto, yo cuando empecé no existía ChatGPT, yo ahora no puedo entender cómo podíamos hacer la carrera sin ChatGPT, ¿no? Y te lo dicen así de claro y dices, muy bien, es que tienes que usarlo. Pero luego, ¿cómo te examino? Bueno, es que también podemos generar exámenes nosotros y corregirlos. O sea que al final, y está pasando, y de hecho a veces les entregas algo y te dice, eso lo has hecho con ChatGPT, y digo, no, eso lo he hecho yo, pero bueno, lo podría haber hecho con ChatGPT, lo que cuenta es si realmente te sirve el feedback o los comentarios que te estoy dando, ¿no? Y bueno, yo me alegro porque muchas veces te enseñan, por ejemplo, trabajos de asignaturas, sobre todo de proyectos. La asignatura es en inglés, pero bueno, en castellano pasaría lo mismo, o en valenciano, y me acuerdo hace 5 años yo me tiraba de los pelos leyendo, porque era un inglés roto, o en castellano no cuadraban las cosas, un montón de faltas de ortografía, una cosa demencial, ¿no? Y al final pues corregías, intentabas corregir lo que tenías que corregir para la asignatura y el resto lo ignorabas un poco, pero al final acababa diciendo, madre mía, ¿no? Y ahora te entregan unos trabajos que los lees y dices, ostras, qué maravilla, esto es, vamos, ni una falta, todo tal, todo bien encadenado, todo cuando es en inglés en correcto inglés, cuando es en no sé qué, y dices, oye, a mí me hace la vida más fácil, pero al final lo que están contando tiene sentido o no tiene sentido, lo han hecho ellos, no lo han hecho ellos, esa es la cuestión pero desde el punto de vista de los resultados, si eso es lo que van a entregar en su vida diaria, es lo que van a producir en su vida diaria, pues bienvenido sea. La cuestión es realmente hasta qué punto ellos no se han copiado y eso ya no es una situación tan nueva, ¿no? Para nosotros. Entonces, hay situaciones de evaluación donde se puede utilizar la inteligencia artificial, donde no se puede utilizar. Entonces, una de las cosas que nos preguntamos, por ejemplo, educadores,
es muy diferente a distintos niveles, pero, por ejemplo, en la universidad dice, bueno, pues puede ser que no dejes usar inteligencia artificial. ¿Cómo, por ejemplo, asignaturas de tercero o cuarto, les vas a decir, hazme un examen sin utilizar inteligencia artificial? Hoy en día. Si ya lo utilizan para todo, y todo el mundo lo utiliza para todo. Es decir, es como decir, bueno, ahora vas a hacer un examen, pero con los brazos atados, ¿no? Bueno, pero ya es que, bueno, pues igual puedes evaluar cierta parte de la asignatura, 20%, algo así, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que son sobre todo en tercero o cuarto, que son cosas de hacer, de ver, no tiene mucho sentido, ¿no? Y dice, bueno, pues que entreguen cosas. Olvídate, ¿no? Cualquier cosa que te entreguen, vamos, yo le doy valor 0, ¿vale? Entonces ya no, yo hace años pero ya hace años, incluso antes de ChatGPT, que no les pides ningún entregable, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes se los copiaban, pues ahora ya ni siquiera se preocupan de preguntar al vecino, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente, digamos, la siguiente opción o la opción mejor? Pues, por ejemplo, interrogarlos, hablar con ellos, preguntar, ver cómo lo hacen con las herramientas, ¿vale? Y, bueno, pues el problema de esa solución es la escalabilidad. En grupos grandes es muy difícil, ¿vale? Bueno, pues volvamos un poco a la pregunta inicial, la pregunta de si realmente ¿será beneficiosa o no será beneficiosa? Estas preguntas se llevan haciendo desde hace un cuanto tiempo. Por ejemplo, estas son unas reuniones que tuvimos hace casi 10 años sobre, pues, por ejemplo, ahí estaban algunos de los pues yo qué sé, nombres de Microsoft, DeepMind, representantes de gobiernos. Los sitios son bastante chulos. No nos vamos a reunir en un sitio aburrido, ¿no? Bueno, pues al final, para aproximar estas preguntas, lo que necesitamos es entender mejor. Al final lo que hace falta es ciencia, es entender, y todavía entendemos muy poco, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo medir las capacidades de estos sistemas, cómo hacer mapas desde el punto de vista de realmente qué tipos de inteligencia artificial tenemos y cada uno y sobre todo, pues, por ejemplo, saber taxonomías, ¿no? En realidad lo que estamos viendo es, a ver si, estamos volviendo a esta situación, a ver si vuelvo, bueno, lo dejamos aquí, una situación un poco como que tenemos un mundo nuevo que tenemos que entender, que tenemos que clasificar, y ese mundo nuevo está cambiando todos los años, ¿no? Bueno, pues voy a pasar alguna transparencia, por ejemplo, estos cuestiones sobre realmente cómo poder abordar este tipo de preguntas desde el punto de vista científico. Y las preguntas que seguimos teniendo hoy en día, que no tenemos buenas respuestas, pues, por ejemplo, si la inteligencia artificial puede preparar una taza de café, ¿vale? Una cosa es hacerlo así, que sí que os lo creéis, ¿no? De hecho, las máquinas de vending os hacen café, pero no han sustituido a la persona que hacía café, lo que hace el café de otra manera, han transformado el proceso. Si tú, por ejemplo, preguntas si hay un robot hoy en día que entre en una casa de cualquier persona y sea capaz de hacer un café, eso no lo hay, todavía estamos lejos, ¿vale? Es decir, una casa normal, tú es una casa del vecino y dices, dame un café, y empiezas a abrir puertas, el café está aquí, la máquina no sé qué, le pongo no sé cuánto, y al final, igual con un par de preguntas, le haces el café a tu vecino, en la casa del vecino, ¿no? ¿Vale? Bueno, reconocen facial, reconocen caras, pero no todas las caras igual. Tenemos un problema ahí, el problema ha mejorado mucho, pero no todas las caras, por ejemplo, las caras de mujeres se reconocen peor que las caras de hombres, entonces depende, si eres un criminal o no eres un criminal y te reconocen mal, pues tienes un problema, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pueden hacer, no pueden hacer? Van cambiando las opiniones, de hecho es el mismo artículo con distintos nombres en 3 años, ¿no? Y luego gente que dice, no, ya se han vuelto conscientes las máquinas, ¿no? No sé si os acordáis en las noticias, pues que apareció este técnico de Google que dijo que el bot que tenía enfrente se había vuelto consciente, ¿no? Y luego al final explicó que era por sus creencias religiosas. Pero bueno, luego puede crear
ahora alguien, ¿no? Y yo lo decía el otro día, la gente se reía, dice, bueno, pues alguien desde Bielorrusia puede utilizar un no sé qué, puede hacer un ataque cibernético o crear un nuevo componente químico y arrasar con la humanidad, con la inteligencia artificial. Bueno, no es la capacidad de conocimientos químicos, de física y sobre todo de biología de estas herramientas está siendo bastante alta. Si tú tienes malas intenciones, la capacidad de hacer daño también se multiplica, ¿vale? O sea que no todo es extremo, ¿no? Y bueno, y luego muchas cosas que estamos viendo ya. Hay gente que coge toda su vida, toda la información que tiene de su vida, todos sus correos electrónicos, toda la información, todo lo que ha escrito, tal, y digamos que particulariza un sistema para que se parezca lo máximo a cómo es esa persona. De hecho, hay gente que está haciendo sus réplicas virtuales para cuando se mueran, que sus hijos puedan hablar con él mismo cuando se haya muerto. Y tengas un chat que habla más o menos como ella hablaba, incluso con la voz y todo, ¿no? Bueno, hay gente para todos los gustos, ¿no? Bueno, este es un compañero de Cambridge que estuvo durante 2 o 3 años haciéndose una réplica, para investigar, no para que sus hijos tuvieran una réplica. De hecho, tener una réplica de Henry yo creo que sería un poco cargante, pero bueno, ya con uno tenemos suficiente. Bueno, pues voy a pasar un poco esto, cómo podemos evaluar, cómo comparar la inteligencia. Voy a pasar un poco más a la parte final, a la parte de realmente tenemos que entender este mundo mejor, tenemos que volver a técnicas o a una visión más global de taxonomías. Pues en un momento se dice, vamos a entender el mundo natural, y hoy en día entendemos el mundo natural bastante bien. ¿Se puede hacer lo mismo con el mundo artificial? Pues eso es un poco lo que realmente se requieren más recursos, y los recursos están en estos momentos en las compañías y no están, por ejemplo, en los ámbitos científicos de las universidades o los centros públicos. Es decir, que hay un desbalance donde realmente se está haciendo la investigación de inteligencia artificial. Bueno, pues un poco lo que deberíamos intentar es entender mejor este mundo que se está creando, este nuevo mundo de criaturas artificiales de todo tipo, en el que no sabemos cómo gestionarlo. Y luego ya para acabar, y porque muchas preguntas muchas veces vienen por ahí, el tema un poco ético, ¿no? Realmente la inteligencia artificial nos va a cambiar la humanidad para mejor, para peor, realmente desde el punto de vista más cercano, discrimina o discrimina. Aquí hay muchas cuestiones, hay preguntas filosóficas muy trascendentes, hay preguntas más del día a día, como lo que hemos hablado antes, de oportunidades, ¿vale? Y luego, pues, por ejemplo, hay sesgo y discriminación. Aquí, pues, por ejemplo, aunque tengas un señor ahí en la imagen, pues como está cocinando, pues el sistema lo etiqueta como mujer, ¿vale? Cosas de estas pasaban, no pasan tanto hoy, pero pasaban. O tienes, por ejemplo, que estos sistemas pues, te generan texto tóxico, o, por ejemplo, alineamiento, es decir, que tú coges un ChatGPT y te haces un ChatGPT que solo diga lo que le gusta a Elon Musk que se diga, o que solo diga lo que le gusta a este señor que se diga, ¿no? Pues ese es el riesgo que tenemos, que al final vas a hacer un ChatGPT a medida para cada uno, y eso es lo peor que podemos tener, porque al final estos sistemas, si cada día vamos a pasar más tiempo interactuando con estos sistemas, y esos sistemas tienen una ideología, pues esa ideología al final, y nuestros hijos trabajan, ya no solo la burbuja de las redes sociales, sino que la manera de actuar va a ser mucho más directa, más precisa, ¿no? Si, por ejemplo, tienes intenciones maliciosas, ¿no? O políticamente maliciosas. Por ejemplo, deepfakes, pero... Vale. Digo, no, a ver si me cortáis o algo. Vale, no, estoy acabando, ¿vale? También un tema de propiedad intelectual. Yo creo que hay que repensar la propiedad intelectual. Hay mucho tema que hablar, ¿no? Hay muchas cosas que hay que replantear, ¿no? Luego, preguntas de toda la vida de si una máquina puede pensar. Yo creo que eso lo dejo para las preguntas. Bueno, y luego, realmente, ¿qué es una persona? Y ahí me vais a tirar tomates y de todo, ¿no? Realmente, ¿cuál es la definición de persona? Yo llevo muchos años, por ejemplo, que soy miembro de la asociación Gran Simio, ¿no?
¿De dónde ponemos el límite? Yo no soy un animalista, ¿no? Pero hay gente que es animalista y dice, no come carne, no come no sé cuántos, tal, no sé cuánto. Dice, pero ¿por qué ponemos el límite donde lo hemos puesto? ¿No? Y cada uno tendrá sus convicciones, ¿no? Pero desde el punto de vista científico, ¿cuáles son las razones? Y cuando en algún momento dado, como este señor que decía que tiene conciencia, ¿no? Entonces no lo puedes apagar. Ahí hay preguntas que de momento estamos un pelín lejos y estamos tranquilos, que tú apagas el ChatGPT y te vas a bien a dormir, pero ya veremos qué pasa en los próximos años, ¿no? Entonces, todo el tema Y luego ya el tema de regulación. El tema de regulación es, evidentemente, lo más directo que podemos hacer. Es decir, como no entendemos, vamos a regular. Y yo creo que lo que se está haciendo en Europa está liderando el mundo desde el punto de vista de la regulación, pero está regulando muchas veces antes de entender. Y como todo cambia muy rápido, pues algunas regulaciones fallan, ¿vale? Lo que no podemos pensar tampoco es que no regular, ¿vale?, va a ser la solución. Y ahora viene una oleada de no regular la inteligencia artificial, sobre todo desde Estados Unidos. Y en Europa, pues la visión es muy diferente, ¿no? Dice, es que la regulación... Dice, bueno, ¿a ti te gustaría que ahora fueras al aeropuerto de Valencia, cogieras un avión y no hubiera ninguna regulación? ¿A ti te gustaría coger un avión sin regulación? Y dicen, seguridad, tú coges un avión, el más barato, ¿no? Bueno, el más barato, y dices, bueno, yo vuelo con Ryanair súper contento, pero hay unos límites, hay una regulación y hasta ahí puedes llegar, ¿vale? Bueno, pues, por ejemplo, la Unión Europea está trabajando en esta regulación, que ya va a entrar en vigor este año, bueno, ya se aprobó, pero va a entrar en vigor este año, va a afectar en muchas cosas, es bastante compleja, necesitaremos otra charla para esto, pero en principio es un poco, la tendencia es regular, cómo regular que no asfixie la innovación, pero muchas veces te das cuenta de que a medio y largo plazo la regulación es buena incluso para las empresas, siempre que no asfixies a las pequeñas empresas, que ese es un poco el problema, por ejemplo, con el GDPR, con el tema de regulación de datos, pues hubo ese problema, ¿no? Bueno, pues yo quería acabar ya, acabo con esto, simplemente muchas veces he comenzado diciendo que no estamos preparados, nadie está preparado para lo que va a venir. Pero eso no quiere decir que nos apartemos y digamos, bueno, pues que a ver, que me toque lo menos posible. Yo creo que esa no es la reacción buena, igual pues depende también del momento generacional en el que estés, pero la reacción buena es decir, ¿cómo puedo yo afectar a que ese futuro sea, no sé, igual creéis que es malo, pero pues entonces que sea lo menos malo posible. Si creéis que es bueno, que sea todavía mejor, ¿no? Eso es lo que tenemos que, para eso hay que entender, para eso hay que decir, esto de inteligencia artificial a mí me pilla un poco pasado, ¿no? No es algo que te va a afectar, o sea, te va a afectar, te está afectando ya. Entonces, cuanto menos entiendas, peor, porque no sabes un poco lo que está pasando, ¿no? Entonces, también no solo tiene que ser regulación, sino tiene que haber educación, ¿no? De educación a todos los niveles, ¿no? Desde las escuelas hasta divulgación, charlas, todas las maneras que podamos ayudar, ¿no? Y luego tampoco hay que enfrentar esta idea entre humanos contra máquinas. Al final es una herramienta, la hemos creado nosotros. Y nosotros podemos decir hasta dónde llega, de qué manera tiene que funcionar. Somos nosotros los que tenemos que decidir, ¿vale? No es un fatalismo que nosotros no tenemos nada que decir. Muchas veces los daños van a venir más por personas que van a decidir por nosotros cómo estas herramientas van a ser, que por las herramientas mismas. Y eso en tecnología siempre ha sido así. Muchos de los problemas de la tecnología han venido por personas que han decidido usarlas pues, para beneficio personal o por ideologías muy extremas o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues, no sé, como científico, como académico, como profesor, pues yo siempre digo, al final lo que hace falta es más ciencia, hay que entendemos muy poco. Y si no entendemos, no podemos estar preparados. Yo lo dejaré ahí y ahora si queréis, pues... preguntas.